diríamos como los profesores y los alumnos, ¿cómo están? Sí se ve que están pero bien, porque ya es viernes, ¿verdad? Ya vamos a cerrar esta semana de mucho trabajo y sobre todo, pues ahora comenzamos con el nuevo taller de escuela para padres. Es el primero que se va a dar ahorita en secundaria. No me quiero adelantar mucho, pero viene bastante divertido, entonces disfrútenlo. Me da mucho gusto verlos, el hacer equipo, el acompañamiento que hemos tenido de ustedes ha sido bastante favorable. Pensamos que como ya son niños de secundaria, ya son adolescentes, ya no necesitan supervisión. ¿Y qué creen? Que sí lo necesitan, ¿no? Entonces, pues de antemano muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy la sesión la va a dirigir el profesor Juan Pablo Páramo. Estuvo con nosotros trabajando mucho ahora en las vacaciones, nos actualizó. Él es especialista precisamente en ahorita uno de los temas que viene a compartirles referente a en el neuroaprendizaje en los adolescentes. Ahorita se va a enfocar más en la parte del adolescente. Por ahí en la junta inicial les hablábamos que traíamos como colegio un nuevo proyecto, precisamente hablarles sobre la neurociencia que estamos nosotros experimentando, pues no tanto al 100% con los niños como quisiéramos, pero es un trabajo colaborativo y sobre todo que vamos a empezar a ver cambios en ellos, ¿no? Porque ustedes bien lo saben que trabajar con adolescentes es un poco complicado, pero pues nada imposible. Entonces, pues para ello presento al profesor Juan Pablo, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Y en acompañamiento con él está el equipo directivo estratégico que lo conforma Miss Lolita, que todo el mundo la conoce, es la directora de primaria, Miss Katy, que lleva la coordinación de inglés, y Miss Tony, pues nuestra dirección general. Sean ustedes bienvenidos y los dejo con el maestro. Hola, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos, porque sé que hacen un enorme esfuerzo por estar aquí, que dejan de hacer cosas importantes. Sin embargo, lo que vamos a tocar hoy también es muy importante, ¿no? En la vida, los seres humanos somos la especie sobre el planeta la más inteligente, la que más habilidades ha desarrollado de pensamiento ejecutivo, de pensamiento superior. Sin embargo, nos sucede algo, ¿no? Casi siempre vamos un paso atrás de lo que va pasando en nuestra vida. De repente, a lo mejor todavía no sabemos qué hacer con nosotros mismos y ya vamos tomados de la mano con otra persona y apenas estamos entendiendo qué vamos a hacer con la otra persona y ya tenemos a otros 3 con nosotros, otros 2. Y cuando ya le vamos agarrando la onda de que ya sé a qué horas le voy a cambiar el pañal y a qué horas necesita su mamila, el niño ya anda caminando. Y entonces cuando ya te vas acomodando a qué tienes que hacer con el niño, ya creció. Y cuando ya le vas tomando amor, llega la adolescencia, ¿no? Cuando ya dices, ya creo que ya me acomodé, y empieza la adolescencia. Y entonces siempre vamos como, ¿y ahora cómo me adapto a lo que estoy viviendo? Es decir, somos papás por reacción, no de manera preventiva. ¿Por qué? Pues porque somos papás por pensamiento intuitivo, ¿no? Es decir, estamos en una profesión que es bastante compleja, ser papá, pero cuánta información y cuántas herramientas tenemos a la mano para hacerlo, ¿no? Cuántas herramientas científicas, sobre todo, de cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Entonces vamos adaptándonos a lo que viene, vamos un paso atrás de lo que está pasando con ellos. Hoy estamos instalados en una etapa maravillosa que se llama adolescencia, ¿sí? Y ahorita vamos a descubrir ciertos elementos de cómo funciona un cerebro adolescente, porque además dense cuenta de algo. Una de las leyes naturales de aprendizaje es que se aprende de adentro hacia afuera. Tú aprendes a conocerte a ti y en la medida que te conoces vas conociendo el mundo que te rodea. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, los planes y programas están puestos de esta manera. Conoces tu cuerpo, tu familia, tu comunidad, el municipio, el estado, el país, el continente, etc. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sin embargo, aquí a nosotros ya nos toca educar adolescentes. Nos toca cablear cerebro de adolescentes, pero la primera pregunta sería, ¿conoces cómo funciona tu cerebro? Porque ya estás cableando el de tus hijos. ¿Sabes cómo funciona el tuyo? ¿Sabes cómo potencializar las habilidades del tuyo?
¿Sabes cómo alinearlo? Porque al final del camino los papás, primero quiero que sepan que pues todos los que estamos aquí somos papás, yo también soy papá y también tengo hijo adolescente, es decir, comparto con ustedes todo lo que viven cada día, esos esfuerzos, esa dedicación, esa desesperación, a veces esa intolerancia, esa frustración, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada quiero decirles que estoy en la misma situación que ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante ahora es descubrir, pero ¿qué está pasando en el cerebro de los adolescentes para saber qué puedo hacer yo? Porque todos los que estamos aquí nos tocó ser ingenieros, somos ingenieros, estamos cableando el cerebro de nuestros hijos todos los días, con todo lo que haces, cada cosa que haces tiene que ver con una conexión neuronal que estás promoviendo en el cerebro de tu hijo. Todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, estás promoviendo enlaces neuronales en el cerebro de tu hijo. ¿Estamos? Entonces lo importante ahora es, bueno, ¿qué está pasando en el cerebro de los adolescentes? Porque de repente tenemos una costumbre que traemos por imitación, por patrón, que es tomarnos las cosas de manera personal. Y ahí hoy vamos a descubrir qué situaciones no deberíamos de tomarnos de manera personal. ¿Ok? Entonces, el título es Educarnos para poder educar, y va en el sentido de conoce tu cerebro para que tengas la posibilidad de cablear el cerebro de tus hijos. ¿Estamos? Bien, entonces en ese sentido, pues vamos a empezar, ¿no? Ahí están los temas que vamos a tocar hoy. Entonces, vamos con el primero. Hablando del cerebro humano, somos la especie quizá más débil cuando nacemos, ¿verdad? Somos una especie que depende completamente de que alguien te acompañe, te críe. Al nacer otras especies son mucho más fuertes que nosotros. Hay especies que al minuto, a los 2 minutos se levantan, pueden correr, pueden valerse por sí mismos. Nosotros somos completamente dependientes. ¿Por qué será que al nacer somos quizá la especie más débil sobre el planeta y después nos podemos convertir en la especie más inteligente sobre la faz de la Tierra? ¿A qué le apostamos los seres humanos? A que vas madurando, en otras palabras, le apostamos al aprendizaje. Los seres humanos decimos, es que tú no vas a venir tan cableado, tu cerebro no va a venir de manera genética tan cableado, porque le apostamos al proceso de aprendizaje. Los seres humanos hemos evolucionado y estamos donde estamos porque le hemos apostado al aprendizaje. Y de hecho, le apostamos tanto al aprendizaje que creamos instituciones formales que la promueven o que lo promueven, que son ¿qué? Las escuelas. Decimos, pues debe de haber una institución que promueva eso. ¿Para qué? Para que las curvas de aprendizaje sean más cortas y desarrollar todas las habilidades posibles en un menor tiempo y de la mejor manera posible. ¿Ok? En ese sentido, cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Tenemos un 25% del tamaño de nuestro cerebro que va a tener cuando ya seamos adultos. Y lógicamente que va creciendo conforme va pasando el tiempo. Pero no solamente tiene que ver con el crecimiento del cerebro, sino con las conexiones neuronales que se van estableciendo entre las neuronas de nuestro cerebro. ¿Ok? Es decir, nacemos con un potencial muy bajo en comparación del que vamos a alcanzar. ¿Ok? Bien. Esto lo pueden investigar y bueno, está ahí a disposición siempre, si ustedes googlean en internet. ¿Ok? Bien. Primer elemento entonces, le apostamos al aprendizaje. ¿Ok? Como mecanismo de evolución para ser quienes somos. Otro elemento importante, ¿cómo es que se va generando estas conexiones neuronales en nuestro cerebro? Y entonces nuestro cerebro se va cableando de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Esto es importante entenderlo. Es científico. Siempre empezamos a cablear nuestro cerebro de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos por cablear la parte del cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro cortical. Pero además empiezas a cablear del lóbulo occipital hacia el frente. Es decir, los últimos lóbulos en conectarse son los lóbulos frontales. ¿Ok? Voy dejando elementos porque los vamos a necesitar más adelante. El cerebro se cablea de abajo hacia arriba y de atrás. Ya tenemos dos elementos importantes. ¿Ok?
¿ok? Tercero, hablando de aprendizaje, para que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de este proceso, es el componente mínimo de nuestro cerebro, las células que lo componen se llaman neuronas, y eso lo sabemos todos. ¿Cómo trabaja una neurona? Bueno, primero porque está compuesta por las dendritas, el núcleo, el axón, ¿verdad? Y de aquí salen estas terminales, que son las que se conectan con otra neurona. ¿Estamos de acuerdo? La información llega a través de las dendritas, pasa a través del axón y de aquí se conecta con otra neurona. Una neurona por sí misma, pues en realidad no tiene la menor importancia. Pero cuando se conecta con otras, entonces ocurre la magia. En el cerebro humano, más o menos 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas que se conectan a su vez con otras neuronas y pueden conectarse con otras entre 5.000 y 15.000 neuronas más. Es decir, lo que va haciendo nuestro cerebro conforme nos vamos desarrollando es establecer conexiones, se llama arborización. Salen ramitas, ramitas, ramitas que se van conectando, 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 y cuando las neuronas se conectan, entonces se producen todos estos elementos maravillosos del pensamiento humano. ¿Ok? Entonces así funcionan nuestras neuronas. Hay tipos de neuronas, pero para efectos de lo que vamos a comentar ahorita, estamos con esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego entonces, me voy a regresar tantito a la siguiente para explicar algo que me pasó. Cuando hablamos de aprendizaje, perdón, ya me pasé. Cuando hablamos de aprendizaje, decimos que lo que queremos es generar un comportamiento nuevo en las personas, que hagan algo que antes no sabían hacer, ¿no? Para lograrlo necesitamos repetición sistemática. Cuando tú generas una repetición sistemática, vas haciendo que las neuronas se tomen, se conecten, y cada vez que vas repitiendo, vas haciendo que esa conexión sea más fuerte y que haya más ramitas entre ellas. ¿Ok? Bueno, cuando tú logras, a través de la repetición sistemática, que la conexión se vaya haciendo fuerte, se genera este proceso. Se segrega mielina en unas moléculas, en unas células que están en nuestro cerebro, y estas protegen al axón. Cuando el axón se recubre de mielina, que es como una grasita blanca, por eso se llama la sustancia blanca del cerebro, la mielina, hace que la información viaje 100 veces más rápido de lo normal. La conexión se vuelve fuerte, se vuelve estable y la información viaja 100 veces más rápido de lo normal. Es decir, se formó un enlace neuronal estable, quiere decir que ya no se rompe. ¿Estamos de acuerdo? La repetición es la que permite que un enlace neuronal se vuelva estable. ¿Esto qué quiere decir? No con que les digamos una cosa y la entiendan, quiere decir que ya tienen la habilidad para hacerlo. Hay una enorme diferencia entre tomar conciencia y desarrollar una habilidad. La conciencia se toma en el momento en el que el ser humano entiende cosas que antes no había a lo mejor tomado en cuenta. Pero eso no quiere decir que por eso ya tienes la habilidad para hacer las cosas, ¿se entiende? Conciencia y habilidad son completamente distintas. Para desarrollar una habilidad necesitas repetición, ¿qué? Sistemática. Porque la repetición sistemática hace que se segregue la mielina, se recubre el axón de mielina y la conexión neuronal se hace más fuerte, se hace estable. La mielina es como un cable que recubre y entonces hace que la información viaje 100 veces más rápido de lo normal, ¿ok? Bien. Otra cosa ocurre cuando hacemos repetición sistemática. Para que se conecten las neuronas y se haga el proceso de sinapsis, que es la comunicación entre ellas, se necesita un impulso, se llama potencial de acción. Ese potencial de acción, cuando tú repites, se hace mucho más fuerte. Ese proceso de potenciación a largo plazo permite que la neurona se esté conectando todo el tiempo, lo repita más veces, pero además al hacerlo segrega un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato hace que la sinapsis se fortalezca. Entonces pasan dos cosas: mielina y glutamato. Así se hacen las conexiones neuronales fuertes y estables. Estoy diciendo todo esto para todo lo que vamos a necesitar ahorita. ¿Estamos? Así funcionan todos los cerebros de todos los seres humanos del mundo. ¿Estamos claros?
Si tú quieres que tu hijo aprenda algo, se tiene que hacer con repetición, ¿qué? Ok, bien. Decíamos, el cerebro funciona a través de la segregación de neurotransmisores. Cada neurotransmisor provoca algo. En el caso de formar sinapsis más fuertes y potenciar el aprendizaje, el neurotransmisor se llama glutamato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí habían escuchado de él? Ok, bueno. El cerebro adolescente se caracteriza porque todo el tiempo está generando conexiones neuronales. Hay mayor cantidad de sustancia gris que de sustancia blanca. ¿Eso qué quiere decir? Hay más neuronas, muchas neuronas, se están produciendo muchos enlaces neuronales, pero no hay tanta mielina, que hace que las conexiones neuronales sean estables. Entonces tenemos un supercerebro de adolescente porque tiene una capacidad de aprendizaje inmensa. Es cuando más se puede aprender. ¿Por qué? Porque se genera mucho glutamato. Lo que no se genera es mucha mielina. El cerebro está aprendiendo mucho, está generando muchas conexiones neuronales, pero no está completamente cableado. Y no hay suficiente mielina para que esa información corra lo suficientemente rápido. Y ahorita me voy a referir a qué zonas del cerebro son las que sobre todo no tienen mielina. Eso está pasando en el cerebro adolescente en este momento. Tenemos cerebros que son un Ferrari. Los adolescentes tienen poderes de superaprendizaje. Eso es importante porque hay que capitalizarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, por un lado tenemos a un cerebro que produce mucha sustancia gris, que tiene gran capacidad de aprendizaje, pero por otro lado, ¿no?, tenemos un cerebro además que está siendo bombardeado por las hormonas, ¿verdad? Y que las hormonas tienen un efecto importante en el cerebro de nuestros adolescentes porque los vuelve frágiles. ¿Frágiles en qué sentido? En el sentido emocional. Tienes a alguien que puede superaprender, pero que además es hipersensible, que es muy frágil. ¿Ok? No es que ellos quieran, es que está pasando algo en su cerebro. Es decir, se está produciendo mucha sustancia gris, muchas conexiones, mucha arborización, pero por el otro lado no están listos para poder ocuparlo como quisieran ocuparlo. Tienes un Ferrari que no sabes cómo manejar. ¿Ok? Bien. Vean esto. Este es el proceso de arborización al que yo me refería. Esto es lo que está pasando en el cerebro. Cuando nacemos, y vean cómo va pasando. ¿Ya vieron qué va pasando en el cerebro? Se van generando esas conexiones con las demás. Pero quiero que vean algo además. Fíjense lo que pasa. Por ejemplo, aquí ya estamos en la adolescencia. ¿Qué pasa después de la adolescencia? ¿Hay más o hay menos? Porque el cerebro humano lo que hace es va generando muchas conexiones, muchas, pero tiene un principio: lo que no se ocupa se pierde. Y el cerebro humano empieza con un proceso importante que se llama poda sináptica. Vas perdiendo árboles. ¿Vieron la película de Intensamente? ¿Se acuerdan cuando dice que ya perdió la isla y que se derrumba? Eso es poda sináptica. El cerebro dice, ya no lo voy a ocupar, lo desecho. El cerebro se queda con lo que va a ocupar y lo que no, vamos. ¿Ok? La adolescencia es la etapa más importante de poda sináptica en el cerebro humano. La primera ocurrió entre los 2 y 3 años de edad, pero la más importante ocurre en la adolescencia. Y eso tiene efectos en el comportamiento de nuestros hijos que son importantes y que vamos a ir comentando. ¿Ok? Entonces, empiezas a generar muchas conexiones, pero empiezas a generar esta poda sináptica en tu cerebro. Hay una gran actividad mental, un gran desgaste energético, y entonces, ¿cómo el cerebro compensa todo ese desgaste energético? ¿Por qué
los adolescentes duermen tanto? Cuando está durmiendo el adolescente es que se está realizando la poda sináptica. El cerebro le manda la señal de que no te despiertes porque estoy haciendo poda, estoy haciendo limpieza y la necesito para hacerte más eficiente. Y entonces le dice, duérmete. De repente, nuestros niños ya tienen un periodo de sueño como muy estable, ¿no? Sus 8 horas marcadas, 7 horas marcadas, y llegas a la adolescencia y ¿qué pasa? Se convierten en 10. ¿Qué está pasando en el cerebro? Poda sináptica. Necesitas ese tiempo extra para hacer esa limpieza en el cerebro. Por eso sucede eso. Estamos dando datos científicos, no estamos interpretando ni haciendo juicios de valor, simplemente explicando lo que sucede. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa cuando el adolescente no duerme lo suficiente? El proceso que se afecta es el de ¿qué? El de la poda sináptica. ¿Ok? Bien. Y luego, como es hipersensible, lo despiertas. Vamos apenas con las primeras. Con la primera parte. Siempre sucede, ¿verdad? Sí, siempre sucede. Lo voy a desconectar y a ver si alguien viene y hace que funcione esto mientras seguimos. Bien, aparte de todo esto que tiene que ver con la parte cognitiva, hay otros elementos importantes también. Nosotros dijimos que el cerebro se iba cableando de abajo hacia y de atrás hacia. Ok. Entonces, lo primero que se conecta es todo lo que necesitas para sobrevivir, ¿no? Las funciones del cerebro reptiliano. Entonces, tú no tienes que pensar en tus latidos del corazón, ni en la temperatura de tu cuerpo, ni en tu respiración, porque eso viene cableado. ¿Qué se cablea después? Nuestro cerebro límbico, que es el encargado de las emociones. Y al final se cablea el cerebro cortical, que es el encargado de pensar. Entonces tienes a alguien que tiene las emociones a tope, pero no tienes el control para canalizarlas. Tienes la parte hormonal que hace aparte, o sea, además incide en este estado emocional porque te hace hipersensible, porque te hace estar a la defensiva, porque te hace estar en estado de alerta todo el tiempo, pero no tienes al cochero. Van los caballos a todo, pero no hay. Los lóbulos prefrontales son los que se encargan de darte juicio y de que pienses en lo que estás haciendo y en las consecuencias de tus actos. ¿Saben a qué edad terminan de madurar los lóbulos prefrontales? Entre 22 y 23 años de edad. Es decir, ya tienes a uno que parece adulto, que incluso puede ya desarrollar cuerpo como de adulto, que quiere hacer cosas de adulto, pero que no tiene la posibilidad de pensar sobre lo que está haciendo, no tiene metacognición de lo que está haciendo. De hecho, uno de los síntomas claros es que los chicos hablan, o sea, están pensando y piensan en voz alta. No piensan en lo que te van a decir, te lo sueltan. Todo lo que ganaste cuando no eran adolescentes, eran niños, el niño pensaba en su mamá y su papá, en lo que iba a decir, si estaba bien, si no estaba bien, ¿no? El adolescente, por eso parece que no los cambiaron. Era bien educado, era bien niño, ¿no? Era empático, me ayudaba. Y ahora te la suelta. Fíjense, lo que hicieron los niños fue nos fueron guardando en una cajita todo lo que no veían bien de nosotros, todo lo que no se animaban a decirnos, pero lo guardaron en una cajita. Cuando llega la adolescencia, sacan todo lo que traían en la cajita y se vuelven extremadamente, como tienen este cerebro de aprendizaje impresionante, se vuelven muy críticos, pero pasan más bien a ser criticones, ¿no? Y entonces, cuando tú les dices algo, como son, inmediatamente te cuestionan. ¿Y tú? ¿Y tu papá?
¿Y tu mamá? Y a veces no te lo dicen de la mejor manera. Entonces nos ponen a prueba los papás. ¿Por qué? Porque el cerebro de ellos está madurando, se está desarrollando, se está cableando, se está recubriendo de mielina. La pregunta aquí es, ¿y el de nosotros? Se supone que nosotros sí ya tenemos cableada la parte de los lóbulos prefrontales para saber qué vamos a hacer, para no ser hipersensibles. Ya tenemos resiliencia, ya comprendemos, no nos tomamos las cosas de manera personal. Nada más que en la práctica, cuando el adolescente entra, en este caso hombre o mujer, entra en estado de supervivencia, es decir, se pone a la defensiva o a la agresiva, generalmente, ¿qué sucede con nosotros los papás si un adolescente entra en estado de supervivencia? Los papás entramos en estado de supervivencia. Y cuando un adulto entra en estado de supervivencia, cada quien ya tiene sus estrategias de comportamiento. Unos amenazan, otros gritan, otros pueden hacerse la víctima, otros pueden ser más agresivos. ¿Cuál es tu estrategia de supervivencia favorita? ¿Cuál es la de ustedes? Hay dos alternativas para que lo hagas consciente. Tienes mucho dinero y tienes ganas de viajar, vete al Tíbet, meditas. Segunda, económica pero dolorosa, pregúntale al que está contigo. ¿Cuáles son mis estrategias de supervivencia? ¿De dónde vienen nuestras estrategias de supervivencia? ¿De dónde creen que vienen todas esas estrategias que utilizas cuando entras en modo de supervivencia? Por imitación, por repetición de patrones, o porque tú en tu mente dices que no quieres repetir patrones. Lo importante aquí es, si un papá está en estado de supervivencia, tiene cero posibilidad de guiar a alguien más. Cero posibilidad, porque estás trabajando únicamente con tu cerebro límbico. Y cuando estás con el cerebro límbico, no trabaja. Y este es el que piensa. Y cuando tú entras en estado de supervivencia, dejas de y solamente reaccionas. Y entonces tenemos aquí a un especialista, porque así está su cerebro diseñado en este momento, de entrar en estado de supervivencia, que es un adolescente. Y lo tienes con alguien que en cuanto el adolescente entra en estado de supervivencia, tú entras en automático en estado de supervivencia. Y entonces, ¿quién educa? No, pues ojalá fuera así, ¿no? Pero encuentras tantas cosas que en lugar de ayudar perjudican, ¿no? Y entonces aquí lo importante es, más allá de lo que puedas sentir en ese momento malagradecido, yo te educaba, yo te daba todo, y el hijo te dice, es que yo no pedí nacer, papá. Y tú le dices, pues eso es lo único que no has pedido, porque pides de todo, ¿no? Eso es lo único que no has pedido. Pero, ¿con qué tiene que ver? ¿En qué estado estás? ¿Estás siendo un padre consciente? ¿O estás en estado de supervivencia? Ya te quedas en estado de indefensión, padre, porque no tienes la respuesta, pero siendo como nosotros ya una experiencia nosotros, pues como adultos, ya nosotros vivimos una adolescencia, ya nosotros supimos qué es y cómo pasamos esa etapa, ¿no? Entonces supondría que deberíamos de tener ciertas experiencias para poder no controlar, sino, como lo dice usted, guiar y poder dar ciertas respuestas a lo que ellos nos preguntan. Y a veces pues nos falta mucho ese conocimiento de la respuesta, cómo se la tenemos que dar. Y entonces hay una estrategia de supervivencia a la que muchos recurrimos.
El adolescente está en estado de supervivencia, tú entras en estado de supervivencia, pero alguien tiene que tener la culpa. ¿Sí? Y generalmente, ¿quién la tiene? ¿Quién más? Pues el adolescente. Y entonces le decimos, fíjense, esto es bien importante analizarlo porque estamos hablando de estrategias de supervivencia y de dónde vienen. Y esos patrones hay que descubrirlos porque si no, no puede ser un padre consciente de lo que está haciendo. Y entonces, en otro planeta ocurren cosas como así, ¿no? Empiezas a entrar en estado de supervivencia, ves que no se puede, son dos fuerzas contrarias que se oponen y que no avanzas para ningún lado, y entonces recurres a, es que es increíble. Yo venía de mi trabajo bien contento. Hoy me fue bien en mi trabajo. Hoy mi jefe me reconoció, dijo que lo que había entregado estuvo bien. Hoy venía bien contento. Y tenía que llegar a platicar contigo. O sea, tú, otra vez tú, con tus cosas. ¿Qué te dije que hicieras? Y empiezas. Y le estás diciendo que él es responsable de lo que tú no sabes hacer. O sea, aparte, o sea, él ya trae su carga acá, no sabe ni qué hacer con él, en su cerebro no sabe qué hacer con sus emociones, etcétera, etcétera, y todavía agarras y le dices, también con esta carga puedes. Hay una hormona que se segrega en el cerebro humano cuando estamos en estados de ansiedad, y esa hormona lo que hace es tratar de equilibrar tu ansiedad y bajarla. De manera natural el cuerpo la segrega para que tú bajes tus niveles de ansiedad. Pues esa hormona en el cerebro de los adolescentes, en lugar de calmarlo, ¿qué creen que pasa? Lo excita más. Entonces el cuerpo diseñó segregar un neurotransmisor para que te calmaras, pero en el momento de la adolescencia ese neurotransmisor te pone en mayor estado de ansiedad. Y entonces, cuando un adolescente entra en estado de ansiedad y tú le dices, desde tu hemisferio izquierdo, desde tu cerebro cortical, ya cálmate, no pasa nada, ¿qué crees que logras? Pero entonces, como él no sabe hacerlo, su cerebro no está diseñado, el tuyo sí, ¿quién es el que debería de estar en ese estado de tranquilidad, de paz, de armonía, de entendimiento, de comprensión? Pero si no estamos en ese punto, cuando entras en estado de supervivencia, las emociones son las que mandan. ¿Qué emociones puedes tener en estado de supervivencia? Ira, miedo, enojo, que es el primo hermano de la ira, están ahí relacionados. Y entonces fíjate, la ira está diseñada en el cerebro humano para que cuando tengas ira, el cuerpo reaccione y haga ¿qué? Ataques. La ira está diseñada para atacar. ¿Y saben por qué la ira es una emoción que con la evolución se instaló en el cerebro humano? Porque cuando estábamos en las cuevas, cuando estabas con tu tribu y veías que venía la otra tribu con palos y piedras, lo que hizo la evolución es, siente algo que te va a permitir reaccionar antes de pensar. Pero de ahí dependía tu vida. Hoy, el mecanismo de cómo funciona esa emoción sigue siendo el mismo, pero ya no estamos en la época de los cavernícolas. Entonces la ira está diseñada para atacar. De hecho, cuando tú tienes esa emoción se segrega sangre hacia los músculos de los brazos. ¿Para qué? Para atacar. Por eso muchas personas cuando están enojadas lo que ocupan son ¿qué? Los brazos, y a veces no para agredir a alguien, pero para aventar cosas, para etcétera. ¿Qué pasa si estás en estado de supervivencia y tienes una emoción como la ira? ¿Qué vas a hacer? Ahora no tienes ira, tienes miedo. Cuando tienes miedo, el cerebro humano está diseñado para responder de tres maneras posibles. ¿Cuáles son? ¿Huyes? ¿Te paralizas? ¿O atacas? Cuando uno tiene miedo hay personas que huyen, otras se paralizan, ¿no? Es no te muevas, no te muevas, no te va a ver, no te muevas.
Hay reptiles que sobreviven así, tienen miedo, ¿qué hacen? No te va a ver, no te va a ver, se va a ir, se va a ir, y entonces dices, para sobrevivir me quedo paralizado. Pero otros, ¿qué hacen cuando tienen miedo? Entonces, un papá en estado de supervivencia, si tiene ira, ataca. Y si tiene miedo, también puede atacar. Y entonces el asunto se complica. Nadie de los que está aquí es culpable de lo que pasa. Somos responsables, no culpables. Pero en la medida en la que conozcas qué haces tú con tus emociones, es que tienes la posibilidad de ejercer ser padre de una manera consciente. Y ellos no tienen la culpa de eso. Científicamente está claro que su cerebro se llama adolescencia. ¿Por qué? Adolescencia. ¿Adolece de qué? De muchas conexiones neuronales, adolece de madurez en el cerebro, adolece de equilibrio hormonal. A eso le vamos a unar algo. A ver si aquí me pueden ayudar las mujeres, ¿no? Y si no, yo sé que no están en ese proceso, pero conocen quién está en ese proceso. Hay procesos donde los estados hormonales son superlativos en el cuerpo humano, y la verdad, solo los que los viven pueden entenderlo y pueden explicarlo. Generalmente quienes pasan por esos procesos son ¿quiénes? Las mujeres, estamos claros. Y fíjense cómo hay una creencia compartida en que cuando una persona tiene una sobrecarga hormonal, tenemos un lenguaje despectivo para referirnos a ellos. Fíjense cómo es algo que traemos acá y no se escapa al adolescente de eso. Ojo, un proceso hormonal importante que todas pasan, ¿sí? Y que es periódico, pues es el periodo de menstruación. ¿Y qué hacemos las personas para referirnos a alguien cuando está en ese proceso? Déjala, está en sus... Y cuando ese estado es permanente, porque estás en tu periodo de climaterio con la menopausia, ¿qué dice la gente? ¿Está qué? ¿Sí han visto esa tendencia? Está menopausia, no la peles, está menopausia, está en sus días. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta descarga hormonal en el cuerpo lo vemos como algo negativo. Y entonces déjalo, está en la... Fíjense nada más. Lo decimos como algo que está ¿qué? Y en realidad está mal. Es un proceso natural. Ahora imagínate el que lo está viviendo, porque, insisto, las que nos pueden ayudar a clarificar esto, y por supuesto también nosotros que pasamos por la adolescencia, pero a veces ya no nos acordamos, es cómo se siente una mujer cuando está, por ejemplo, en esta etapa de la menopausia. Hay mujeres que te dicen, yo nunca pensé, si yo veía a otra mujer y dice, ay, de veras, no es para tanto, exageran. Y cuando lo están pasando dicen, siento que me quemo, no me aguanto ni yo misma, me siento de malas, ansiosa, estresada, frustrada, o sea, todo le pasa. Lo está sufriendo. Pero además la carga de los demás de decir, déjala estar muchachos. Y entonces esto nos hace conciencia de algo. Estamos trabajando con cerebros humanos y los estamos cableando, pero los estamos cableando con un montón de prejuicios, con un montón de limitaciones. El mayor tiempo estando en estado de supervivencia. Entonces, ¿cómo estamos conectando esos cerebros? ¿Qué estamos haciendo? Pero además, ¿quién tiene la culpa? Y si no la tiene el adolescente, pues ya ves, salió la familia de tu madre. Te dije. Siempre alguien tiene la culpa. ¿Menos? No, hombre, sí, pues ahí vamos. No somos culpables de nada de eso. Pero lo que sí necesitamos es educarnos para poder educar. Tener la suficiente humildad de reconocer
que todavía no sabemos qué hacer con nosotros. No sabes qué hacer contigo, menos vas a saber qué hacer con otro. Sin embargo, la situación en la que estamos hoy ha sido una completa decisión de quiénes. Bueno, también a nosotros nos corresponde buscar información, buscar respuestas, abrir nuestra mente, pero sobre todo, deja de tomarte las cosas de manera personal. No lo está haciendo para fastidiarte. No está haciendo esto porque le caes gordo. Puede ser que sí le caigas gordo, pero en esa etapa a los adolescentes les caemos gordos, ¿no? ¿Les das permiso? Te amo. ¿No les das permiso? Ahora, esto no quiere decir que por esto a todos les tenemos que decir sí, ¿verdad? Tenemos que poner los límites, ser muy claros. Lo importante es que los límites se ponen en un estado zen. El límite no se pone cuando estás enojado, porque cuando estás enojado no estás poniendo límite. Cuando estás enojado, ¿qué estás haciendo? Atacando. Entonces se dialoga antes, se pone límite, ¿estamos de acuerdo? Sí, va. Entonces lo único que haces es que se cumple el límite de un acuerdo establecido. No se rompe, te mantienes. Lo que no está bien es lo que estás sintiendo cuando estás educando. ¿Por qué? Porque el estómago te avisa. El estómago te dice cuando estás enojado y que estás haciendo las cosas enojado. Mi papá era un hombre bastante duro, pues como la mayoría de nuestros papás, ¿no? Que se educaron en un sistema en el que pues ellos aprendieron y fueron muy duros. O sea, si nuestros papás fueron duros con ellos, fueron por 3, por 4, ¿no? Pero entonces el papá al final del camino replica el patrón. Y yo me acuerdo porque mi papá a mí sí me llegó a dar, o sea, no sé ustedes, pero a mí sí me tocó que me dieran. Y entonces yo recuerdo en mi, fíjense, yo desde ahí ya sabía que iba a dar cursos, fíjense. Me acuerdo que una vez mi papá dice, es que aunque yo no quiera pegarles, ¿no? O sea, porque, te digo, te daban la responsabilidad a ti, ¿no? Y entonces, yo no les quiero pegar, y yo dije, pues no nos pegues, ¿no? Y más adelante le dije, papá, es que tú nos pegas porque estás enojado. ¿Y saben qué me contestó? Pues sí, porque si no estuviera enojado no te pego. Fíjense cómo efectivamente él, dije, es que tú nos pegas porque estás enojado, no por educarnos. Y me dijo, pues si no estuviera enojado no te pego. Wow. ¿Cuántas cosas hacemos en estado de supervivencia? Pero además le decimos que el que yo actúe en estado de supervivencia es por tu bien, condenado. ¿Cómo te amo, chico? Porque le digo, ¿y esto lo hago? Y lo hago porque te amo. Hay una frase que deberíamos tener todos ahí pegada en nuestra cama, en nuestro muro, donde fuera, y es que amamos tanto a nuestros hijos, tantos, pero de verdad tanto, que somos capaces de defenderlos de nosotros mismos. Alguien que está hipersensible, que no sabe qué hacer lo que siente, y los estamos educando a personas que no sabemos qué hacer con lo que sentimos y que le damos la responsabilidad de lo que no hemos aprendido a hacer, pues claro que el asunto se complica. Eso no quiere decir que al ser conscientes no va a haber situaciones que resolver, pero lo que se va a sentir, lo que tú vas a sentir y lo que él va a sentir es completamente distinto. Con los adolescentes ya no alcanza que digas una cosa y hagas otra. Con los chiquitos se quedan callados, pero el adolescente no fumes. Y la única respuesta que tienes es, pero yo ya soy mayor de edad y yo ya trabajo y me compro mis cosas, ¿ok? Yo ya soy adulto. Y entonces al adulto ya no le hace daño enseñar.
Y entonces fumar cuando eres adulto ya le hace bien a los pulmones. Y entonces cuando eres adulto se justifica que te hagas daño a ti mismo. ¿Cuál es la lógica? Cuando tú tengas tu casa, pondrás tus reglas. Pero mientras vivas aquí, el adolescente es muy inteligente, procesa información muy rápido y te agarra en incongruencia así. ¿Y qué decimos? ¿Qué contestamos? Pero yo soy tu padre y a mí me respetas. Y te callas. Y si no te parece, búscale, a ver cómo. ¿Han escuchado esas frases? Y entonces, ¿qué es lo único que está pasando? Nos toca cablear cerebros, pero no sabemos cómo. ¿Por quién tenemos que empezar? Empieza a ser consciente de cómo está cableado el tuyo. Primera tarea, y de veras es tarea porque se las voy a pedir para la siguiente ocasión. Anoten por ahí, aunque sea en su celular, donde quieran. Primera tarea, quiero que me digas cuáles son 3 estrategias de supervivencia preferidas tuyas. 3 estrategias. ¿Gritas? ¿Amenazas? ¿Golpeas? ¿Te haces la víctima? ¿Lloras? No lo sé, cada quien tiene las suyas. Si tienes duda, me preguntas a los que están más cerca de ti, diciéndoles que no va a haber represalias, ni que vas a estar en un estado de supervivencia. Quiero saber cuáles son las 3 estrategias tuyas, las favoritas de supervivencia. Luego, quiero que te vayas hasta desde antes. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿De quién las traes? O sea, primero vas a poner cuáles son tus favoritas y quiero que después le pongas nombre y apellido. ¿Y a quién se la aprendiste? Aquí está el señor que está grabando video. Le voy a pedir un favor. Ahorita que haga esta pregunta, quiero que haga un paneo completo. Somos adultos y somos responsables, ¿cierto? ¿Quién va a traer su tarea para la siguiente sesión? Levántenlo. O sea, quien no conteste es que no la va a traer, ¿ok? ¿Queda claro? Vuelvo a preguntar, medita esa parte porque no estaba listo. Ahí va. ¿Quién va a traer la tarea para la siguiente sesión? ¿Qué nos están viendo los que no, Para que cuando le digan, ¿qué te dice tu papá de las tareas? Que conste que van a traer su tarea. Miren, si no eres consciente de algo, ¿cómo pretendes mejorar? Aquí se trata de que simplemente empieces a mirar hacia adentro, porque se aprende de adentro hacia. Nosotros queremos aprender, bueno, más bien no queremos aprender y entonces siempre miramos lo que está ocurriendo ¿dónde? Les voy a hacer una analogía y se van a dar cuenta de cómo los seres humanos somos completamente ilógicos. Bueno, cuando no nos conviene, ¿no? Si se te descompuso el horno de microondas o el refrigerador o la estufa, mandas a traer al técnico para que te la arregle. Si el técnico empezara, vamos a pensar que se descompuso tu estufa, y el técnico llega y empieza a revisar la pantalla, el horno, el refri, ¿tú qué le dices? ¿Está loco o qué? Es que es muy loco. Pues el que está descompuesta es la estufa, revisa la estufa. ¿Por qué revisas todo lo que está afuera? Los seres humanos, está descompuesto aquí adentro, pero decimos que está descompuesta. Todo está descompuesto. ¿Y quieres que se componga acá, componiendo lo que está ahí? Se puede. ¿Dónde están las respuestas?
¿Dónde tienes que trabajar? Eso de codear se acabó en estas sesiones. Estamos haciendo sombra. Sí, pareciera. Y el que está, ya traigo las costillas, pues. ¿No? Siempre pensamos que la culpa, ¿quién la tiene? Y él me lo dijo mi madre. Incluso en otro planeta escuchas discursos como este, ¿no? En otro planeta, en otra galaxia incluso. Si yo hubiera tomado decisiones diferentes en mi vida, me iría mejor. Y tú piensas, wow, ya tiene metacognición, ¿no? Ya entendí. Pero no, porque lo que sigue dice, si tú no estuvieras presente en mi vida, si no tuviera el jefe que tengo, si no tuviera, y entonces empiezas a decir que todo lo que está pasando en tu vida tiene que ver con todo tiene solución. Si tú no estuvieras en mi vida, me iría a todas margaritas, ¿no? Las respuestas están siempre adentro, no afuera. Nos hemos hecho muy buenos, hemos desarrollado un montón de habilidades para ver hacia afuera. Y entonces somos súper críticos, muy buenos para hacer análisis, ¿no? Es que tú estás mal por esto, por esto. No, hombre, ¿qué psicólogo, ni qué radiografía? No, así saca rápido, ¡pum! Y hasta le dices cómo lo quieres. Por orden cronológico, por orden alfabético, te lo dicen, pero... Y si haces la pregunta, ¿y tú? ¿Qué pasa? Pero hoy son puras buenas noticias. Todo lo que haya pasado, pues ya pasó. ¿Qué importa? El presente. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? En la vida las cosas se hacen por la buena o por la mala. Por la buena, aunque no lo parezca, es que hayas venido hoy. ¿Por qué? No tienes una situación crítica que te obligue a crecer. Es si tú quieres, es si tú lo eliges. Cuando estás en la mesa postrado a punto de morir, pues no es que quieres, y a lo mejor empiezas a perdonar todo lo que no quisiste perdonar porque ya no tienes de otra, no fue por la mala. Por la buena es cuando tú puedes elegir hacerlo a partir de este momento. Entonces, puras noticias buenas, porque ¿de quién depende? Y si depende de ti son noticias, ¿me va a ayudar a hacer un panel otra vez, por favor? Pregunta para los papás, ¿no? Si depende de ti y son noticias buenas, la pregunta de los 64,000, ¿sí está grabando? No crean que es de broma, ¿eh? Lo van a ver ahí en la página de la escuela. La pregunta para los papás de los adolescentes es: ¿quieres? No, hombre. Dicen que si el artista vive del aplauso y en este caso vivimos de la corrupción, pues me voy a regresar, voy a hacer de cuenta que no pasó. Siempre hay situaciones que pueden interferir. Papás, depende de ti. Sí. ¿Quieres? Sí. Muy bien, vamos mejorando. Vamos. ¿Por qué a nuestros hijos les decimos que es importante que vayan a la escuela? ¿Para qué? ¿Por qué tienen que ir a la escuela? ¿Para qué? Para aprender. ¿Y usted? Una de las cosas que sucede casi siempre en la escuela para padres de secundaria, que hoy no pasó, lo cual me da mucho gusto, porque veo es escuela para padres, y ves la escuela para padres de preescolar y hasta tienes que abrir el portón, ¿no? Porque no caben los papás. Escuela para padres de primaria, ya cabe, ya no pasa nada. Escuela para padres de secundaria, quita la mitad de las sillas.
En este momento de su vida, nuestros hijos nos necesitan más que nunca. Más que nunca. ¿Y sabes por qué? Porque hay unas neuronas en el cerebro humano que van a hacer lo que tú no puedes hacer con lo que dices. Esas neuronas se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejos están diseñadas para que los procesos de aprendizaje se acorten y que aprendas a través de la imitación. ¿A quiénes van a imitar sus hijos? Aunque ustedes no lo crean. A ustedes. Entonces, en la adolescencia hay una máxima que importa: menos hablar y más hacer. ¿Qué tenemos a favor? Que el adolescente es muy sensible a las emociones, y entonces lo que tenemos que hacer es poner a trabajar el circuito de recompensa del cerebro. Cuando tú pones en marcha el circuito de recompensa del cerebro, el adolescente: mamá, ¿viste que lo hice? ¿Verdad que se puede? Ve, cómo lo hice, mira, ve, ¿me salió bien? ¿Por qué? Porque el que está trabajando es el circuito de recompensa. Cuando tú le dices: sí, hijo, muy bien, ¿qué hace? Mamá, cuando venga mi papá, pero le dices que lo hice bien, ¿por qué? Esa es la parte que hace que su cerebro diga: quiero volver a hacer esto. Y entonces el adolescente, un día que amaneció de buenas, que está contento, llegaste y ya te trapeó la casa, ¿no? Y mira, mamá, la trapeé, y tú ves, y desde tu mirada, ¿verdad que ya ni acabo la frase porque te está viendo, ¿no? Y la mamá: ¿con qué jerga contestaste? ¿Qué le pusiste al agua? Y la mamá tiene ahí como una colección como de 6 aromatizantes. Este es para esto, este es para esto, este es para esto, y esto se le pone esto y esto. O sea, la mamá ya sabe, la mamá debió haber estudiado química además, ¿no? Y él dijo que no sabe, agarró. Y está contento porque trapeó. Y te dice: mira, mamá, ¿y tú? ¿En dónde está nuestra mente? Cuando reaccionas y le haces ver todo lo que hizo mal, ¿dónde está tu mente? Porque además hay otra creencia de nosotros como papás: ¿nos fijamos en lo positivo o en lo negativo? Y entonces estamos buscando el pero de lo que se hizo. Y entonces el adolescente, por circuito de recompensa, recibe recompensa, y entonces ya no tengo donde estaba, poco a poco lo voy llevando para que cada vez lo haga mejor. No, esa experiencia me genera algo negativo, y el adolescente dice: por ahí no es. Claro, la mamá promovió un enlace neuronal ahí de aversión hacia ya no te ayuda. Pero luego viene la parte de: qué ingratos. O sea, yo vengo a trabajar, o sea, vean qué hora son, y ahorita tengo que llegar a limpiar, y yo soy la que lo tiene que hacer, y ustedes están aquí de flojos. Pero es bien sencillo. Si lo haces, te van a regañar, y si no lo haces, te van a... ¿Y entonces qué haces? Aquí me pueden ayudar los hombres, y no les sacan. No los van a codear, ya avisé desde antes. Pero ahí entra algo muy interesante, porque una frase que anteriormente: nosotros somos capaces de defender a nuestros propios hijos de nosotros mismos. Entonces ahí entra esa parte que usted dijo. Y los papás, la mayoría de los papás, bueno, yo he notado mucho, que hacen algo malo y les llama la atención, pero dicen: ay, es que ya le llamé la atención, es que pobrecito, está triste. Entonces ahí perdemos la firmeza de decir: pues le sigo manteniendo el castigo, ¿no? O le sigo manteniendo o reprimiendo algo que le duele, ¿no? Decimos: ay, pobrecito, pues lo hizo, bueno, está bien, aunque yo venga cansado y tenga que hacer todo, lo vuelvo a consentir. Y ese es el error que cometemos como padres. Perdemos esa firmeza que tenemos.
Claro. Hay dos cosas aquí. La primera tiene que ver con elementos de neuroaprendizaje, que es la creencia y la máxima de fijarnos en lo negativo y no en lo positivo. Eso sí es bien importante trabajarlo. ¿Por qué? Porque la habilidad se toma a través de repetición, ¿qué? Sistemática. Cuando te guío, te oriento, pero no hay una carga emocional negativa hacia ti por proceso de aprendizaje, pues entonces puede ser que desarrolle una habilidad. ¿Estamos de acuerdo? La otra, bueno, si ya hiciste algo, ¿qué es peor? ¿Respetar lo que dijiste o que no respetes lo que dijiste? Puede ser que te hayas equivocado, pero es mejor que respetes lo que dijiste. Que ya no te vuelvas a equivocar, por supuesto. Pero sí es importante que si estableciste algo, se cumpla. Ahora, en la otra parte de la máxima, sobre todo porque estamos hablando de estos elementos de neuroaprendizaje, es ¿por qué te fijas en lo negativo y no en lo positivo? Y vuelvo a la pregunta que ven antes. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste? Ejemplo, ustedes, ahora me van a ayudar las mujeres. Tú que eres tan ritualista, tan perfeccionista de tus procesos, porque además los únicos procesos que están bien son los... ¿No? Porque además cuando una mamá ritualista y perfeccionista va a casa de su mamá, ahora vas a tomarte de tu propio veneno, porque la mamá te va a decir, hija, así no se hace. Ay, mi niño, ¿cuántas veces te dije? ¿Ves por qué te decía que te acercaras y vieras cómo guisaba cuando estabas? Es que así no va. Y entonces tú, que eres ritualista, perfeccionista y que crees que tienes la razón, cuando te juntas con otra persona que es mejorada, te topas con pan. Y la pregunta de los 64,000 es, ¿qué persona dice, ay, me siento muy bien, estoy muy optimista, vamos a casa de fulana, de perengano, de mi mamá para que me baje la autoestima? ¿Quién dice eso? Oye, vamos con la comadre, que siempre tiene limpio y me critica que yo tengo sucio. Nadie hace eso. ¿Por qué no buscas eso? ¿Eso te hace sentir bien? ¿Estás contenta cuando te hacen sentir así? ¿Te gusta? ¿Y por qué creen que a los adolescentes sí? A ellos sí les gusta. ¿Y por qué haces lo que no te gusta que te hagan? ¿Por qué no ver lo positivo para potenciar las cosas que sí quieres que sucedan y poco a poco vas guiando y orientando para que las cosas estén en un ciclo de mejora continua? ¿Por qué no? O sea, ¿qué no lo impide? ¿Hay un monstruo aquí que te va a tragar si haces y ves las cosas buenas? ¿Qué creen? Sí, ya lo tenemos aquí. Acá lo traemos. Es una idea. ¿Y saben qué? Además, importante punto de reflexión, tan estamos conscientes y estamos claros que no lo hacemos siempre. Fíjense, ojo, ay, es que siempre veo lo negativo y sí, es cierto, pero no siempre lo haces. ¿Cuándo no lo haces? Perdón, estás con tus compadres, con tus mejores amigos, tiraron el vino tinto, el clericot en la alfombra blanca, la acabas de comprar, ahorraste 3 meses para comprarla, preciosa, hermosa, pulcra, limpia, brillaba de blanco, y el compadre tiró el clericot. La mente que siempre se fija en lo negativo es, pues ahora trágate al compadre, ¿no? Ahora hazlo pedazos. Pero tu mente te dice, es el compadre, no está bien, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué le voy a decir? Aunque por dentro le estés mentando a la madre al compadre, pero no lo vas a decir. Y entonces hay algo que te repliega para no hacer algo que no está bien. La pregunta de los 64,000, si tu cerebro ya sabe cómo actuar el freno de mano para no decir cosas y hacer cosas que van a lastimar a alguien, sí lo sabe hacer, el cerebro sí lo sabe hacer, ya aprendiste a hacerlo. Nada más que aquí en tu mente tienes una diferencia marcada.
Si es mi compadre, no le digo nada. Si es mi hijo, me lo trago. Entonces la pregunta de los 64,000 es, no es que no tengamos la habilidad, es que en nuestra mente, a quienes más daño les vamos a hacer, es a los que amamos. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Y dónde aprendiste eso? Si es tu hijo, hazlo pedazos. ¿Dónde aprendimos eso? ¿Está bien? Bueno, lo aprendimos, como lo dijo anteriormente, del ejemplo, ¿no? De lo que nosotros vimos, de cómo fuimos educados. Por algo también que me parece muy interesante que plantea en su plática es el que siempre nos centramos en lo que no tenemos, de lo que carecemos. Siempre ponemos más atención a lo que nos dieron, a lo que no tuvimos, ya sea emocional o material. Y eso nos impide ver lo mucho que sí tenemos, lo bueno que nos dieron, el tiempo. A lo mejor, si hablamos de cosas materiales, no hubo mucho, pero me dieron tiempo, me dieron atención, yo llegaba y estaba la mesa puesta, ¿no? Pero siempre me centro, o mi cerebro se va a pensar sobre lo que no tuvo. Exactamente. Claro, y esas creencias se vuelven realidad. Nosotros no actuamos de acuerdo a lo que está sucediendo en la realidad. Nuestra realidad está hecha de puras creencias. Lo importante, y por eso esta plática es, y si le tomamos una foto a tu mente, para que sepas cuáles son tus creencias. Y si tienes claro cuáles son tus creencias, tendrás la posibilidad de decir, ¿estoy de acuerdo o creo que no? Pero, mientras sigamos viendo hacia afuera, es imposible que veas hacia adentro. Entonces, puras buenas noticias. Depende de nosotros. Y si depende de nosotros, pues vamos por buen camino. Ahora lo importante es que tú quieres. Porque no hay verdades absolutas, pero si algo de lo que trabajemos aquí puede hacer eco en tu mente, para que hagas un ejercicio de reflexión y eso te permite, por ende, empezar a trabajar para mejorar, valió la pena que vinieras. No importa quién esté aquí al frente y no importa dónde lo escuches, porque el mensajero nunca es importante. Lo que importa es el mensajero. Muchas veces, solo por ver al mensajero, despreciamos el mensaje. ¿Saben quiénes son excelentes mensajeros de aprendizaje para nosotros? Nuestros hijos. Pero si viene de ellos, qué importante es hacer un alto en nuestras vidas, mirar lo que estamos haciendo y contestarnos ciertas preguntas. ¿Para qué estoy haciendo esto? Generalmente decimos, hago todo esto por ustedes. Si nuestros hijos nos dijeran algo asertivo, dirían, papá, haz que se note. Mamá, haz que se note que es por nosotros. Porque si todo lo que haces no te da para que puedas llevar una relación de respeto, de comunicación asertiva y en el que el otro sepa y tenga claridad de que juntos estamos caminando, de que juntos estamos construyendo, de que la familia es lo más importante. Si eso no está pasando, entonces ¿para qué lo estás haciendo? Dense cuenta de esto. De repente, pareciera que nuestro mejor ánimo, nuestros mejores minutos del día, ¿a quién se los destinamos? En nuestro trabajo, contamos chistes con nuestros compañeros, jugamos un rato con nuestros amigos, con nuestras amigas, muy bien. Y pareciera que cuando llegamos a casa se nos acabó la parte positiva de la semana. Si todo lo que haces es para que tu familia esté mejor, haz que se note, haz que se sienta. Porque
porque si no, ¿para qué es? Cerebros en desarrollo que te están imitando. Entonces, el secreto está acá. Si soy un buen modelo para imitar, me voy a desgastar menos. Porque las neuronas espejo de mi hijo van a todo. Van a todo. Ok, ¿cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Bien, mal? Que nos regresen lo que pagamos del boleto de entrada. ¿Qué hacemos? No, para nada, ¿cómo creen? Yo por eso me puse mi chaleco antibalas, ¿no? Somos papás buscando un momento de reflexión para cada vez ser mejores papás. Nada más, es lo único que queremos, es lo único que pretendemos. Sí. Quisiera, comentar una situación. ¿Cómo manejas cuando tienes, ahorita dices, todo lo haces por la familia y que se note? Obviamente los adolescentes tienen un chip muy diferente a lo que tenemos ahora como papás, pero ¿cómo manejas esa situación cuando tú tienes unas reglas en casa y los chavos afuera en la escuela, los amigos, obviamente quieren ser como los amigos? Oye, es que tú no me dejas, y por qué la mamá de mi amigo sí hace esto y tú no haces esto, y por qué ellos sí pueden y yo no puedo. Obviamente en casa hay ciertas reglas, hay limitantes, hay premios, hay muchas cosas, ¿no? Hay salidas, tienes privilegios de poder salir, divertirte, no es una cárcel, pero cuando ellos quieren llegar y hacer lo que el amiguito hace, o no sé, circunstancias, no juzgo, cada quien sabe cómo maneja su casa, aquí el tema es, si lo haces por el bien de tu familia y a la manera de ser de uno, dices, bueno, tienes ciertos límites, y no puedes hacer lo mismo que hace tu compañero o tu amiga, tienes que entenderlo. ¿Cómo manejar esa situación con ellos para que ellos entiendan que no pueden ser como los demás compañeros, que si porque traen más dinero, que porque si los zapatos, que por cosas materiales? ¿Cómo manejas esa situación en casa para que esto que comentas, que todo lo haces por el bien de los hijos de la casa, se note? Para que no te sientan ellos como que no me quieres, estoy en una cárcel, no me entiendes, bla, bla, bla. ¿Cómo le podemos hacer? Primero que nada, uno tiene que ser auténtico. Y ser auténtico te lleva a ser congruente. Lo que establezcas en tu casa como norma, si tú eres ejemplo de ello, si tú te has mantenido en esa situación, si no dependes de tus estados de ánimo para que ese tipo de cosas sucedan, tarde o temprano, aunque el chico te discuta, aunque te lo discuta, por dentro está diciendo la verdad. O sea, así es como se actúa, así es como se ha actuado, y en ese momento te tiene que discutir porque él actúa por principio de placer y quería tener eso. Pero si tú te mantienes en esa línea, ese límite también le va a servir a tu hijo. ¿Te lo va a discutir? Sí. ¿No va a estar de acuerdo? Sí. ¿Te va a decir de todo? Sí. Lo importante es, no lo tomo personal. No por eso genero una discusión contigo de más, no por eso te ataco, no por eso genero... o sea, me extralimito en mis puntos de vista. Simple y sencillamente lo que tengo que hacer como papá es mantenerme. ¿Por qué? Ejemplo, si tú vas a construir una casa y sabes que necesitas ladrillo, que necesitas cemento, grava, etcétera, etcétera, ¿sabes que te vas a ensuciar? ¿Sí o no? Lo que no podemos hacer es estar enojados porque estamos sucios. O sea, es que mira cómo estoy por los ladrillos. Es que estamos... O sea... Pero es que estoy sucio. Papás de adolescentes, ¿vas a salir salpicado? Sí, todos los días. Pero eso ya lo sabemos. Ya sabes que va a pasar. No amanezca rogándole a Dios que no pase. Oye, por favor, va a pasar. Espera que pase. Pero debes de estar listo a que suceda. Y es que somos congruentes, actuamos de manera auténtica, con respeto. No por eso te violento, no por eso te hago sentir mal porque pienses así o sientas así. No, está en un proceso de elegir, de entender. Simplemente tú te mantienes en lo que tú dijiste sin necesidad. Lo que pasa es que de repente entramos en el juego de la discusión.
Si el adolescente empieza y tú, si sabes que va a discutir porque no le parece, pero también sabes que es lo adecuado, simplemente dices, hijo, ya te dije que... Claro, el adolescente va a hacer su lucha y va a ir detrás de ti a la cocina. Mamá, tú estás lavando los trastes. Te dije ya veces que, pero fulanito sí es feliz porque su papá lo entiende, porque se le dio unos tenis así. Y tú, oh, qué bueno por el amigo, padre. Si tú te mantienes en la línea, el adolescente va a decir, esta no hay ni cómo sacarla de su punto. ¿Sí? Ya se agarra y se va y vas a escuchar que grite. Pero tú, si lo tomas personal, hijo, mira, ve, es que está gritando. O sea, cuando ya te enganchas en el asunto, ya entras en un terreno que es donde perdemos. Cuando nos enganchamos es cuando perdemos. Porque ahí, ahora lo vas siguiendo tú. O sea, fíjense cómo es esto chistoso, ¿no? Te vas siguiendo, le dices que no, reacciona y ahora lo vas siguiendo. Tú ven para acá, a ver, órale. Oh. Pues si ya habías logrado que ella se... durmiendo con el enemigo, pocas en el pie, o sea, tú solito. Déjalo. Es que se enojó. Es adolescente, o sea, es parte de su naturaleza. ¿Por qué? Porque, fíjense, los lóbulos prefrontales son el cochero, el cerebro límbico son los caballos. La parte que no está completamente cableada, que no hay mielina, es la de los lóbulos frontales, la conexión con el cerebro límbico. No piensa como adulto, no es capaz de evaluar las cosas como adulto, no sabe cómo reaccionar ante ciertas situaciones de riesgo, por ejemplo, no evalúa las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque su cerebro no está listo para eso. Pero para eso estamos con amor, con paciencia, con tolerancia, porque no es personal. Así está actuando su cerebro, así es su cerebro. Dale chance que madure. Para eso estás tú. El chiste es, si tomas algo personal, perdiste porque entras en estado de supervivencia. La mejor manera de ser papás es no estés en estado de supervivencia. Y si estás en estado de supervivencia, reconócelo y empieza a trabajar en ello. Estoy enojado. Me aíslo mejor 10 minutos. Respiro, pienso, a ver, ¿qué tengo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me siento así? Ok, es por esto y por esto. ¿Cuáles son mis estrategias de solución? Esta y esta. Y entonces cuando ya estás en ese punto, recuperaste el control. ¿Por qué? Porque las preguntas hacen que el cerebro cortical empiece a tomar las riendas otra vez del cerebro límbico. Es mejor que llegues a casa y si no estás en tu estado te aísles un momento y salgas listo a que interactúes así. Los adolescentes, bueno, todos los niños, pero más los adolescentes, tienen una lectura de tu estado de ánimo de fracciones, no sé qué psicólogo, de fracciones de segundo, saben cómo estás. Y entonces reaccionan en función de cómo te sientes. Pero además te lo dicen, ¿no? Porque no, mamá, ¿estás enojado? Y en otro planeta la mayoría de las mamás dicen, pues si no estás enojada, y entonces él sigue y tú estás que te carga, ¿no? Si nosotros no sabemos qué hacer con nuestras emociones, cómo canalizarlas, cómo enfrentarlas y cómo tomar decisiones ecológicas, ¿cómo pretendemos que ellos lo hagan? O sea, ¿cómo es posible que nosotros no seamos lo suficiente humildes para reconocer que tú todavía no sabes qué hacer con tu ira, que no sabes qué hacer con tu tristeza, que no sabes qué hacer con tu desagrado, que no sabes qué hacer con tu estrés, que no sabes qué hacer con tu frustración, pero ellos sí debieran saber hacerlo? Nada más que hay una diferencia entre tu cerebro y el suyo. El tuyo ya está cableado. ¿Cómo? No sé, pero está cableado. El que está cableado, está cableado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el de ellos está en proceso. Y esto lo pueden investigar donde quieran. Porque se trata de trabajar no con lo que creemos, sino con lo que está pasando en el cerebro de ellos. Lo demás son puros supositorios, ¿estamos de acuerdo? Y con creencias hay que estar informados y hay que tener herramientas. ¿Okay? Pues bienvenidos, qué gusto que hayan venido hoy, qué gusto que tengamos una cámara que los está grabando para saber. Vamos a tener durante este ciclo escolar
Sesiones para dar herramientas y dar información que te permita que vamos a ir haciendo en el camino. Yo espero que la verdad, así como está hoy, esté todas esas sesiones y más. Traigan a sus compañeros, a su esposa, a su esposo, a su pareja, a sus papás, a quien ustedes quieran. Díganle que se va a poner bueno. Quedamos 2 por 1 a la hora del proceso. ¿Ok? Entre más papás estemos en la misma línea, vamos a generar un consciente colectivo que nos va a permitir avanzar. Nuestros chicos necesitan figuras de autoridad, pero que estas figuras de autoridad sean congruentes. Los invitamos a que estén cerca de nosotros, porque para ellos las figuras de autoridad en este momento son ustedes y somos nosotros. Lo peor que puede pasar es que las figuras de autoridad estén peleadas. Lo peor que puede pasar es que las figuras de autoridad están contrapuestas. Porque entonces, ¿con quién me voy? ¿Con Melón? ¿O con Sandía? ¿O con la vieja del otro día? Y los chicos aprenden a medirlos. Tanto en la casa hay Melón y Sandía, que saben cuándo ir con Melón y cuándo ir con Sandía. Y mientras Melón y Sandía le está diciendo a Melón, es que el color rojo es el más hermoso. Y Melón le está diciendo a Sandía que el naranja es el más hermoso. Y en esa discusión, los hijos van creciendo. O sea, cuando todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo con la pareja y estamos contrapuestos y estamos enojados por lo que le dijo y él por lo que yo le dije, y yo no estoy de acuerdo y él no está de acuerdo, y el adolescente nos está y dice, pues vete con quien vas a comer. Lo peor que nos puede pasar es ni siquiera tener acuerdos mínimos con la pareja y de cómo vamos a educar. No hemos logrado hacer trabajo en equipo y ya estamos cabreando. Entonces uno llega y dice, ahorita que no está el otro, y le empieza a mover los cables aquí, a ver qué pasa. Y el otro dice, otra vez lo cablearon mal. No. Eso pasa en otro planeta. ¿Lo han visto? ¿Te acuerdan del diablito que salía que movía las palancas? Pues ahí andamos, ¿no? Luego entonces, qué fortuna que hayan venido. Yo la verdad estoy muy agradecido que estén aquí como representante de este colegio en este momento. Porque si una comunidad educativa invierte tiempo en promover aprendizajes, tiene claridad de cuál es el sentido de que estemos aquí, ustedes y nosotros. Estamos trabajando mucho con el personal docente, mucho con el personal directivo, pero los necesitamos. Ustedes son nuestros principales aliados, los que van a hacer que las cosas puedan darse, los que nos van a ayudar a que los chicos encuentren congruencia. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, somos seres humanos y nos equivocamos, pero lo más importante es no dejar de intentar cada día hacerlo mejor. No importa si hoy te equivocaste, al rato tienes otra oportunidad. Mañana tienes otra oportunidad. Vamos a vivir por día. Hoy voy a ser un papá consciente. Yo no sé mañana ni qué pasó ayer. Hoy lo voy a hacer. Y mañana cuando me levante voy a decir, hoy lo voy a hacer. ¿Y saben por qué? Porque todos los días hacemos mucho esfuerzo, nos levantamos, trabajamos, invertimos mucho tiempo en generar lo que se necesita para que nuestra familia esté bien. No corresponde con que al final las cosas no sucedan como esperamos, pero eso depende de que cambiemos un poco nuestro enfoque. Esto lo vamos a hacer no por ellos, sí como consecuencia. Lo vamos a hacer por ti. Porque tu esfuerzo es auténtico, porque tu visión es auténtica. Vamos a alinearnos para que las cosas sucedan mucho más cerca de lo que queremos que suceda. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy somos
somos afortunados. ¿Cuántas escuelas quisieran ver a tantos papás juntos? Con la única intención de vamos a hacernos preguntas y aprender cosas juntos. Todos vamos en el mismo camino. Todos vamos hacia el mismo lugar. Cada quien lleva cargando lo que cree que necesita. A veces a lo mejor tenemos cosas que ni siquiera necesitamos. Pero todos vamos en ese viaje. Llámale ese viaje como tú quieras. Trascendencia, autoconocimiento, lograr tus metas, tus objetivos, ser feliz. Llámale como quieras. Todos vamos ahí. Lo mejor que puede pasar es que dejemos de ignorarnos en ese camino. Que veamos al que viene. Que sintamos al que viene. Que le digamos al que viene, me siento cansado. Que me dé algo, que me ayude, que yo lo ayude. Estamos en ese camino y estamos felices de habernos encontrado. Que tengan un gran día y muchas gracias por venir. Un aplauso para ustedes, por favor.